presenta wowmx.tv. Hola amigos de En Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz y pues miren, normalmente siempre tenemos programas positivos y tratamos de ser constructivos. Desafortunadamente, hoy vamos a tener un programa pues muy fuerte porque es un programa de denuncia de cara a la ejecución de unas personas en Oaxaca. Alfredo Martínez, periodista y amigo de nosotros de Aztele de Wow TV, te saludamos y platícanos por favor, Alfredo, disculpa. ¿Qué es lo que está sucediendo en Oaxaca que de alguna manera está siendo verdaderamente violento para lo que está pasando en el país? Efectivamente, en el concierto nacional se había temido que el infierno que vive en otros estados por la inseguridad y violencia llegara a Oaxaca. Y finalmente hoy lo estamos viviendo en carne propia. Anoche fue ejecutado uno de los mejores chefs de Oaxaca y fue herida gravemente su esposa en un modus operandi de clara ejecución, porque hay videos que muestran cómo los dos sicarios llegan directamente a ellos y les disparan. Lamentablemente falleció el chef Arcadio Alcázar Fuentes, hijo de dos extraordinarios pintores oaxaqueños, integrantes de la Escuela de la Plástica Oaxaqueña, herederos de Tamayo, Toledo, Morales. Juan Alcázar, el padre del chef hoy muerto, fue el creador y primer director fundador del Museo de los Pintores Oaxaqueños, el MUPO, que alberga una obra extraordinaria de los mayores exponentes de esta escuela de la plástica oaxaqueña. Esto no es más que resultado, Alejandro, de la campaña de odio permanente que promueve el gobierno federal desde las mañaneras contra todos los mexicanos, contra todos los sectores, particularmente contra los productivos, contra la gente de bien dedicada a trabajar y que se ubica en la llamada clase media. Esta vorágine finalmente alcanza a Oaxaca y en los últimos días, en las últimas semanas, hemos sufrido atentados terribles como el desmantelamiento de vehículos en las zonas residenciales, llantas, autopartes, incendio de algunas unidades. Y por otro lado, se pasó recientemente al incendio de negocios, una llantera importante rumbo al aeropuerto internacional de la ciudad de Oaxaca, una bodega de pinturas muy importante con un stock de mercancía millonario. Luego, hace 3 días, en pleno centro histórico, la quema de un hotel, el Hotel Casa Antigua. En todos estos acontecimientos, en todos estos siniestros, Alejandro, hay un denominador común. Ha permeado la versión extraoficial que se trata de represalias por no pagar el derecho de piso
y no pagar la venta de protección a la delincuencia organizada. Y por otro lado, otra versión no menos creíble, que se trata de hechos que buscan sembrar el terror entre los electores en esta campaña rumbo a la gobernación del estado de Oaxaca, que se disputan de manera fundamental Morena con el senador con licencia Salomón Jara Cruz y el PRI-PRD con el diputado local Alejandro Avilés Álvarez. También ha permeado la versión extraoficial ya difundida nacionalmente que Oaxaca es una plaza muy importante en el Pacífico oaxaqueño y el Pacífico mexicano, que se disputan los dos principales cárteles del narcotráfico en México. Por un lado, el cártel del Golfo y por otro lado, el cártel Jalisco Nueva Generación. Se estima que la campaña por la gubernatura del estado de Oaxaca tendrá un costo de alrededor de 500 millones de pesos. Imagínate, esto no quiere decir que algunos políticos oaxaqueños no cuenten con una fortuna de este monto superior, sino que se le facilita a la delincuencia organizada financiar una campaña con esta inversión que no gasto. Y digo inversión porque seguramente lo que inviertan será recuperado rápidamente y obtendrán multimillonarias ganancias en 6 años, Alejandro. Así es pues que en este marco de violencia creciente se da la ejecución de este joven chef de prestigio internacional. Recientemente había retornado de una estancia de 3 meses en Colombia, en los mejores restaurantes colombianos, donde fue a impartir asesorías, clases sobre la cocina mexicana y oaxaqueña. Alfredo, perdón, tú con tus más de 4 décadas en el periodismo, ¿te había tocado vivir alguna situación así similar? Guardadas las debidas proporciones, Alejandro, sí, porque desde los 70 Oaxaca es laboratorio político delincuencial a nivel nacional. Los echeverristas vinieron a Oaxaca a conquistar el poder político y el dinero, destruyendo las unidades de producción que habían posicionado internacionalmente a Oaxaca con productos como su queso y el queso de bola, conocido como quesillo. Pero también destruyeron la universidad pública, entregándola a la guerrilla de la entonces naciente Unión del Pueblo, luego Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo, luego aliado con el Partido de los Pobres de Guerrero y luego aliado con la Liga Comunista 23 de septiembre y finalmente hoy en día con presencia del Ejército Popular Revolucionario, el EPR. Así es pues que desde los 70s, insisto, hace casi medio siglo, vivimos cíclicamente este tipo de conflictos para sembrar terror, para mantener el poder o llegar a él. Por esa misma razón, en 2006 resurgió un conflicto social con la aparición de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la famosa APO, que con el pretexto de protestar contra la supuesta represión del entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz, provocó la anarquía a su máxima expresión, el caos, enfrentamientos con la Policía Federal, incendios de propiedades privadas y edificios públicos,
como el Tribunal Superior de Justicia, alrededor de cuyo incendio se dice que fue provocado para quemar expedientes comprometedores de políticos y de empresarios aliados con estos. Así es pues que cíclicamente se dan de manera recurrente estos conflictos, amén de que históricamente Oaxaca es cuna de la guerrilla, es cuna del narcotráfico. Durante 30 años el rey del narcotráfico en el sur-sureste vivió en Oaxaca y fue oaxaqueño, Alejandro. Oye, aquí yo ya estoy verdaderamente consternado y antes que nada se me olvidó decirlo y te ofrezco una disculpa. Nuestro más sentido pésame por la pérdida de esta persona y obviamente manifiesto mi repudio contra también los actos de lesión contra su esposa. Pero aquí hay algo que me llama más la atención. Te pregunto, Alfredo, ¿realmente crees que haya habido algún tipo de beneficio para los ciudadanos con la política de abrazos y no balazos? Por supuesto que no, Alejandro. Forma parte de una maniobra genialmente perversa, ¿no? Medios internacionales y nacionales han documentado cómo el narcotráfico, desde sobre todo el gobierno de José López Portillo, de Miguel de la Madrid, de Carlos Salinas de Gortari, se entronizó en gran parte de la República Mexicana y se ha dedicado a financiar campañas a la presidencia de la República de todos los partidos. Esto es muy grave. Ya agencias de seguridad de Estados Unidos han denunciado que la tercera parte de los 32 estados del país están controlados por los diversos cárteles del narcotráfico. Esto es verdaderamente grave porque hemos pasado de un estado fallido a un narcoestado, Alejandro. Aunque no guste, aunque moleste en el ámbito gubernamental escuchar este tipo de denuncias. No, y la verdad es que no, a nadie le agrada este tipo de comentarios, pero lo cierto es lo que se está viendo, ¿no? Y cada vez mayor inseguridad, ya no solo vemos cuestiones de narcos ni nada, no lo vemos en la televisión, estamos viviéndolo día a día y eso es verdaderamente triste y sobre todo en estados que enfrentan de alguna manera elecciones, pues es obvio que van a tener algún tipo de incidencia todos estos hechos delictivos y estos hechos del narco, ¿no crees? Efectivamente, Alejandro, insisto que se ha difundido extraoficialmente que la campaña gobernador de Oaxaca tendrá un costo de 500 millones de pesos, porque lamentablemente gana quien más invierte, quien más votos compra, quien más estructura electoral tiene. De ahí la posibilidad que ganara Morena Oaxaca en virtud de los más de 1 millón de beneficiarios de los programas sociales bienestar. Pero por otro lado, también tiene posibilidades la alianza PRI-PRD, porque el político Alejandro Avilés Álvarez es un hombre con 35 años de militancia, activismo y experto en cuestiones electorales del PRI. Y durante estos 30 años, similares a los del senador Salomón Jara Cruz de Morena, ha construido una estructura paralela a la del PRI y a la del gobierno del Estado. Ha sido 4 veces consecutivas diputado plurinominal. Se ha dedicado a ganar elecciones para gobernadores, para senadores, diputados federales, diputados locales, presidentes municipales. Así es que en un ejercicio de creación de escenarios políticos futuros podemos adelantar que el final de la jornada electoral
del próximo 5 de junio en Oaxaca será de pronóstico reservado y con un cariz verdaderamente cardíaco. Se van a pelear los dos principales contendientes de Morena y del PRI-PRD, casa por casa, calle por calle, manzana por manzana, barrio por barrio, colonia por colonia, fraccionamiento por fraccionamiento, municipio por municipio, y tenemos casi la cuarta parte de municipios del país, 570, Alejandro. Oaxaca está pobre, pero no es pobre, es inmensamente rico, Alejandro. Tenemos 568 kilómetros de litoral en el Pacífico, con todo tipo de especies de pescados y mariscos que serían la solución al hambre y la desnutrición de más de 1 millón de oaxaqueños en pobreza alimentaria. Dada la excelente producción agropecuaria en algunas zonas como la cuenca del Papaloapan, el istmo de Tehuantepec y la costa, por falta de canales de comercialización, alrededor de 400 toneladas de alimentos susceptibles de consumo humano se tiran diariamente a la basura, lo que representa un crimen de lesa humanidad como resultado de la apatía, de la irresponsabilidad criminal de las autoridades federales, estatales y municipales, y de la falta de visión y audacia de los propios empresarios, de la iniciativa privada para establecer canales de comercialización. Así es pues que a semejanza de lo que ocurre en el centro del país con la central de abasto en la Ciudad de México, en la capital oaxaqueña, para poder vender en las regiones, primero tiene que llegar a la central de abasto del municipio capitalino y después retornar a las regiones, lo que incrementa desmesuradamente el precio de los productos. Además de la presencia de la delincuencia organizada en las 45 organizaciones de locatarios y sobre todo de comerciantes informales, los llamados vendedores ambulantes, que no solo se dedican a violar la ley en materia de comercio, sino que comercializan drogas, armas, trata de blancas y un verdadero infierno en torno de estos focos rojos, Alejandro. Alfredo, yo tengo varias inquietudes en este sentido y estoy tratando de revisar los antecedentes de lo que ha sido estos 3 años, pero si hay un estado que ha sido más visitado por el presidente es Oaxaca. En ese sentido, el gobernador de allá es priista y obviamente hoy la oposición trata de que gane Morena, pero te pregunto, en el estado, pero te pregunto, ¿cómo se ve esa extraña relación de gobierno central con Oaxaca del PRI y posiblemente un candidato y una elección de que gane Morena? Efectivamente, Alejandro, Oaxaca y el gobernador Alejandro Murat Hinojosa es el estado y el mandatario estatal consentido y preferido del presidente Andrés Manuel López Obrador. No solo por razones afectivas, ¿no?, de amistad, de reconocimiento al liderazgo de Alejandro Murat, guste o no guste, sino sobre todo por razones geopolíticas estratégicas continentales, Alejandro. Oaxaca, el istmo oaxaqueño y veracruzano representan la cintura del continente americano, pero además la parte más angosta en el propio continente, que con el proyecto del corredor interoceánico facilitará el paso de mercancía del mundo de un océano a otro, del Pacífico al Atlántico, hacia la costa este de Estados Unidos, lo que inserta de manera estratégica geopolítica a Oaxaca y al sur-sureste de México en la guerra comercial entre Estados Unidos y China.
Alejandro Murat es un joven político ampliamente formado, con visión global. Es egresado de la Universidad de Columbia y fue asistente de el premio Nobel Stiglitz, de tal manera que su visión no solo es local ni nacional, sino global, y de manera muy hábil, de manera genialmente inteligente, ha establecido una estrecha alianza, una estrecha coordinación que fortalece el pacto federal en el sur-sureste de México, frente a la confrontación de los gobernadores del centro y del norte del país, que han intentado incluso romper ese pacto federal, lo que traería consigo la balcanización de México. Estas son las razones geopolíticas estratégicas de por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador ha visitado 28 veces Oaxaca. Además de que, te insisto, Oaxaca es inmensamente rico en recursos naturales. Después de la Amazonia, la zona con mayor riqueza en materia de diversidad está en Oaxaca, en el Triángulo Dorado de los límites de Oaxaca, Chiapas y Veracruz, en la zona de los Chimalapas. Asimismo, cuenta con inmensos yacimientos de oro, de plata, de uranio, incluso en la Mixteca Baja. Todos estos materiales estratégicos globales hacen una fortaleza global a Oaxaca, Alejandro. No, me parece muy interesante lo que estás comentando, pero yo también tengo otras inquietudes. Por ejemplo, hoy por hoy, ¿qué ha sucedido de distinto a partir de que te entrevisté hace unos meses? El gobierno federal, concretamente el presidente, pierde la revocación, ni siquiera alcanza a ser vinculativo a pesar de todos los esfuerzos de campaña del partido oficial y todos los recursos que se pusieron. Segundo lugar, que también llama la atención, es lo del bloque opositor que impide que se lleve a cabo la reforma energética. En este caso es esa aprobación constitucional que se requería también. Otro revés. Y tercer revés, que también hay que considerarlo, las palabras del ex amigo del presidente Donald Trump en relación a que se dobló lo que el presidente o bien el secretario de Relaciones Exteriores. Tres cosas se han dado, independientemente de que cuando platicábamos ya se estaba dando lo de la Casa Gris. O sea, son cosas que han mermado al presidente. Te pregunto, ¿tú crees que estos cuatro aspectos de alguna manera ya empiecen a mermar en la confianza del electorado? Definitivamente sí, Alejandro, por varias razones importantes. Primeramente porque el presidente se ha ensoberbecido con la concentración del poder. Volvimos a los 70s, tenemos más que transformación, una regresión en la concentración del hiperpresidencialismo, pero no hay unanimidad, ni siquiera unidad en la cuarta transformación, porque Morena no ha logrado concretarse como partido y sigue siendo un movimiento político-social con intereses encontrados. El mayor problema que está enfrentando el presidente es la traición interna de sus más cercanos colaboradores. Y no solo me refiero a la venganza que familiar, de manera personal, ha realizado el fiscal general de la República, Alejandro Gers Manero, ¿no? Sino también la confrontación abierta con su ex consejero jurídico, Julio Scherer Ibarra. Esto pega en la línea de flotación del gabinete presidencial, pero también la traición abierta, pública,
se da con los coordinadores de las bancadas de Morena en las dos cámaras del Congreso de la Unión. No han hecho su tarea, no han hecho su trabajo y están buscando posicionarse personal y grupalmente para suceder ya muy pronto, en 2 años, bueno, en 1 año y medio, cuando se desbocará la carrera futurista a la presidencia de la República. Y otro elemento que golpea la línea de flotación de la nave de la Cuarta Transformación es la terrible incongruencia entre lo que se predica presidencialmente y lo que ocurre en la realidad en torno de la escandalosa corrupción familiar del presidente Andrés Manuel López Obrador y de su grupo cercano. Esto definitivamente se ha fortalecido con la denuncia no solo de Carlos Loret en Latinos, sino de medios de comunicación internacionales que han documentado de manera amplia y detallada esta situación caótica en México. Amén de dinamitar las instituciones nacionales y en aras de consolidar una especie de dictadura democrática vía reformas constitucionales, bueno, pues se ha ido cooptando y apoderándose de organismos autónomos. Hoy es innegable la presencia presidencial con 3 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay una lucha abierta por destruir, por dinamitar al Instituto Nacional Electoral, culpándolo del fracaso de la revocación de mandato, cuando se le negaron los suficientes recursos para poder ampliar el número de casillas. Así es pues que se trata de maniobras genialmente perversas. En este panorama, liderazgos políticos como el de Alejandro Murat Hinojosa han crecido, Alejandro, porque como parte de esa alianza se ha creado en Oaxaca, ha surgido en Oaxaca lo que se conoce como el primor. El propio presidente de la República en una de sus últimas visitas habló concretamente del primor, de la alianza estrecha en el PRI y Morena vía Alejandro Murat Hinojosa. A grado tal que el gobernador oaxaqueño varias veces ha sacado las castañas del fuego al presidente de la República ante la ineficacia de sus operadores políticos. A grado tal que recientemente en una gira presidencial última, el gobernador Alejandro Murat denunció antes de la revocación de mandato que el PAN era traidor a México y a Oaxaca, porque siendo un hombre informado políticamente, supo con mucha antelación que el PAN reforzaría su alianza en Vamos por México con el PRI y el PRD y votarían en contra de la revocación y en contra de la reforma eléctrica. Recorrió varios medios de comunicación en la Ciudad de México el gobernador oaxaqueño intentando hacer entender que era conveniente para los mexicanos a través de los partidos políticos y legisladores la reforma eléctrica. Lamentablemente esta iniciativa no prosperó. Así es pues que tienes razón cuando se considera que Morena podría ganar Oaxaca porque perdiendo aparentemente el PRI ganaría con el primor y se mantendría esa estrecha alianza, esa coordinación en el pacto federal entre el nuevo gobernador, que bien pudiera ser
si así lo considera el presidente Andrés Manuel López Obrador, el priista perredista como candidato común, Alejandro Avilés Álvarez. Alejandro. Ahora te pregunto, bueno, y nada más te comento, mientras estamos platicando, van a aparecer las fotos de lo que se ha subido respecto de la, desafortunadamente, pérdida del chef. Eso lo estaremos viendo. Sin embargo, hay cosas que me llaman también la atención y te lo pregunto. ¿Es el futuro del gobernador actual de Oaxaca una embajada? No es descartable, por supuesto. A diferencia de otros gobernadores improvisados y legos, no preparados académicamente, Alejandro Murat Hinojosa sí lo está. No solo tiene 2 licenciaturas, sino tiene una maestría en la Universidad de Columbia, mantiene estrechas relaciones con grupos políticos y de poder en Estados Unidos. No hay que pasar por alto que su padre, José Murat, presidente de la Fundación Colosio, fue amigo personal de Willy Brandt, de François Mitterrand, de Felipe González, de tal manera pues que hay suficiente bagaje internacional para ser embajador en algún país importante para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, o bien incorporarlo al gabinete presidencial, como ya se ha mencionado. Se ha hablado frecuentemente que podría haber ido a la SEP, porque por razones políticas estratégicas no se debe descuidar la relación de los 82,000 trabajadores de la educación de la sección 22 de la CENTE en Oaxaca, la base más amplia de la CENTE en el país, Alejandro. Por otro lado, también no hay que pasar por alto, insisto, en la importancia geopolítica estratégica del corredor interoceánico en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Acaba de llevarse a cabo una reunión binacional, sin que se manejara con este carácter, entre empresarios de Canadá, Estados Unidos y el presidente Andrés Manuel López Obrador con el embajador Ken Salazar en Veracruz, con los propios gobernadores del sur-sureste, donde se habló de inversiones multimillonarias para detonar el crecimiento y el desarrollo de las Américas, no de los estados del sur-sureste de México, Alejandro, sino de las Américas. Y eso comprende América del Norte, América Central y América del Sur. Alfredo, fíjate que estoy viendo la cantidad de noticias que hay y realmente ninguna hace referencia a la recuperación económica. Estoy viendo que, por ejemplo, el Reforma publica que se va a modificar los planes de estudio a modo por parte de Morena. Por otro lado, estamos viendo que también hoy el Tribunal Electoral batea la impugnación del presidente contra el resultado de la consulta. También se está viendo que el presidente propone reducir el mínimo los órganos fiscalizadores del gobierno. Estamos viendo que el INE ordena a Morena y a Mario Delgado retirar propaganda de traidores a la patria. Estamos viendo también que México, se está cuestionando si México violó el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá con el programa de médicos cubanos. En fin, muchas noticias, pero se ve poco o nada de la recuperación económica. Y en ese sentido te pregunto, ¿qué tan mala es la situación en estos momentos, tan mala la situación económica de Oaxaca? Como en muchos aspectos, Oaxaca es irónicamente mágica y hechicera, Alejandro. No es una aberración ni una barbaridad lo que voy a decir, y no es hacer apología del delito tampoco, porque conozco el derecho como abogado y conozco mis derechos como ciudadano y como periodista. El dinero que se genera
como resultado del narcotráfico en Oaxaca y del crimen organizado, ha evitado un estallido social, ha evitado que surja una revolución civil en Oaxaca. Hay una gran derrama económica por lavado de dinero, por evasión fiscal, por las remesas. Así es pues que, irónicamente, esto genera un margen de paz social, salpicada de un baño de sangre, por supuesto, por la creciente inseguridad y violencia que hemos estado comentando. Pero a raíz del establecimiento como parte de una concesión a empresarios que invirtieron en la construcción del penal de mediana seguridad en Miahuatlán de Porfirio Díaz, donde han estado capos de los cárteles del narcotráfico como la Barbie. Las familias de estos capos han llegado a vivir a Oaxaca y están construyendo hoteles, gasolineras, restaurantes, comprando edificios coloniales, casonas coloniales en enormes cantidades de millones de pesos. Así es pues que esta es una ironía que vive Oaxaca. Por supuesto que se ha agudizado la pobreza, la marginación, pero con las consecuencias que ello trae consigo. Las 100 familias dueñas de la riqueza en Oaxaca cada día son más ricas y cada día hay más pobres, aun cuando el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, según lo revelan estudios del INEGI, ha logrado frenar en alguna medida esta pobreza. Pues te agradezco mucho, Alfredo. La verdad es que fíjate que encontrar personas veraces, confiables, documentadas es muy difícil, y más que ahorita en estos momentos en que el periodismo está tan endeble. Te pido de favor que te cuides mucho. Necesitamos tu voz objetiva y crítica, créeme. Y por lo pronto te agradezco, como siempre, la amistad que tienes conmigo y con el canal. Te agradecemos muchísimo. Solo me gustaría que 2 cosas más antes de retirarnos, y me lo están pidiendo. Si puedes volver a hacer mención de lo que está pasando con el derecho de piso, y si de alguna manera la Guardia Nacional ha tratado de inhibir en forma alguna este tipo de actividades en Oaxaca. Resulta lamentable decirlo, Alejandro, pero la respuesta de la Guardia Nacional es muy limitada por órdenes expresas de no intervenir en muchos casos, solo en apoyo de las autoridades locales, de la Policía Estatal, de la Agencia Estatal de Investigaciones. Eso, pues, a pesar de que el Estado mexicano cuenta con órganos de inteligencia, sí se desactiva este modus operandi de la delincuencia organizada. Insisto en comentar que ha habido desmantelamiento de vehículos de lujo, último modelo, incendio de algunos, se ha pasado al incendio de negocios, se ha pasado al incendio incluso de hoteles, conversiones que pues no han sido corroboradas oficialmente, que esos incendios se han dado como presión para obligar a los dueños a que vendan, no solo a que paguen derecho de piso y venta de protección, sino para obligarles a vender esos negocios ubicados, curiosamente, en la zona más cara de la capital oaxaqueña, el centro histórico declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, Alejandro. Perfecto, Alfredo. Ya nada más para partir de esta amena charla,
Te pediría de favor si puedes volver a dar tus condolencias a la familia del chef y pues que nos mantengas informados a través de este espacio de lo que está pasando con la esposa. Anoche mismo, cuando fui informado de la ejecución, e insisto que se trató de una ejecución porque hay videos donde se observa este modus operandi, cómo los dos sicarios llegan directamente caminando hacia la puerta de entrada a la vivienda del chef, acompañado de su esposa y de otra persona, y directamente le disparan. Así es pues que inmediatamente hice la denuncia y no he dejado de estar insistiendo en ella, dirigiéndome al gobierno federal, al gobierno estatal, al gobierno municipal, porque no basta expresar nuestras condolencias, Alejandro. Tenemos que buscar la unión de los ciudadanos para exigir de manera pacífica y legal a los gobiernos en sus tres órdenes que respeten y hagan respetar la ley. El eterno Juárez nos enseñó que solo el imperio soberano de la ley puede salvar a México, como ha ocurrido a lo largo de su historia. De lo contrario, terminaremos lamentable y dolorosamente en una próxima guerra civil si continuamos permitiendo la polarización, la división y el enfrentamiento entre hermanos mexicanos. Muchas gracias, Alfredo. Sabemos que ahorita ya tienes programa a unos minutos. Te agradecemos mucho que nos hayas permitido platicar contigo en este programa especial y sobre todo decirle a la gente lo que está pasando en Oaxaca. Y pues bueno, antes de despedirnos, ¿quieres despedirte de tu público ya para concluir este programa? Pues que sigamos luchando unidos, como lo proclama el Movimiento Social Ciudadano Unidos por Oaxaca, que coordinamos con grupos de trabajo especializado en materia de seguridad, de salud, de educación, arte, cultura, medio ambiente, reactivación de la economía local, porque solos no podemos, ni el pueblo ni el gobierno. Estamos viendo los reveses que un hombre sumamente poderoso como el presidente Andrés Manuel López Obrador está estrellándose contra la realidad. Así es pues que reiteramos nuestro llamado a los oaxaqueños y a los mexicanos para exigir que se respete y respetemos la ley. Muchas gracias por esta oportunidad, Alejandro. Estoy en la mejor disposición de seguir participando en tus programas. Muchísimas gracias, Alfredo. Esta es tu casa. Y lo único que voy a decirte es gracias, cuídate, por favor. Necesitamos, reitero, periodistas como tú y profesionales como tú. Y a la gente que nos ha estado viendo, esto es lo que está pasando en Oaxaca, considérenlo y pues nuestra mayor solidaridad con las personas y los familiares del chef y de su esposa, que ojalá que pronto se recupere. Gracias, Alfredo, y gracias a ustedes que nos han visto. Hasta la próxima. Hasta luego.